Continuando con la lista de reproducción de MATCAD Prime para resistencia de materiales, en este video veremos el procedimiento para la creación de diagrama de fuerzas cortantes y momentos flectores, llamado a veces diagrama QIM o BIM dependiendo de la bibliografía. Estos videos están pensados como información complementaria, entonces rápidamente voy a mostrar el procedimiento para la creación de la gráfica en MATCAD, omitiendo detalladas explicaciones de la parte teórica que espero que ya dominen o estén estudiando actualmente. En el ejemplo de hoy reduciremos todas las cargas aplicadas de la viga al sistema que les mostré aquí en la figura. Es decir, sin importar el valor que tenga cada una de las cargas o su ubicación, va a ser necesario reemplazarlas por resultantes que sean equivalentes únicamente de tres tipos, ya sean momentos flectores, cargas puntuales o cargas distribuidas, y cada una con su ubicación. Los momentos y las cargas puntuales solamente tienen una ubicación de referencia, mientras que las cargas distribuidas tienen tanto un punto inicial como un punto final. Aquí podemos ver las ecuaciones que hay que emplear para obtener las cargas equivalentes. Si revisan en la teoría en libros o fuentes especializadas, van a encontrar estas ecuaciones escritas de una manera muy similar. Yo me voy a concentrar en cómo ingresar estas ecuaciones explícitamente a MATCAD para obtener los resultados adecuados y poder graficarlos. A pesar de que el uso de MATCAD es muy intuitivo con todos los botones y funciones que tiene, hay que tener en cuenta ciertos puntos para poder crear las gráficas de manera adecuada. Adicionalmente les mostraré cómo ingresar una carga distribuida no uniforme, es decir, que está gobernada por una ecuación. Para aclarar el concepto de que es una carga distribuida no uniforme, pueden checar el video de esta lista, el video pasado de esta lista de reproducción o fuentes bibliográficas adecuadas. Como ven, las ecuaciones pues tienen una manera sencilla relativamente de escribirse, pero lo que yo les voy a mostrar es específicamente cómo ingresarlas de manera correcta a MATCAD para poder generar las gráficas necesarias. Ok, una vez dentro de MATCAD, lo que primero vamos a tener son nuestros datos iniciales. Aquí he reasignado el origen de 0 que está originalmente en MATCAD a 1, simplemente para facilidad de ingresar a mis ecuaciones. Las cargas puntuales y sus coordenadas. En este caso voy a tener una carga de 10, menos 5, menos 10, y aquí están cada una de las posiciones en las que se van a encontrar estas cargas. Voy a tener dos cargas distribuidas, una de menos 20 y otra de 40 kilonewtons sobre metro. Y de nuevo, estas van a tener un punto inicial de aplicación y un punto final de aplicación. Para los momentos flectores vamos a tener dos momentos flectores, uno positivo y uno negativo, y aquí tenemos sus puntos de aplicación. Lo siguiente es la longitud de la viga, que va a ser de 1 metro, y vamos a dividirla en posiciones de X que vayan desde 0 hasta la posición final de L, que es igual a 1 metro, y lo vamos a dividir en 100 partes. Lo siguiente son las ecuaciones de las cargas cortantes cuando Q es constante. Entonces, aquí vamos a ingresar la ecuación para las cargas puntuales. Lo que necesitamos hacer es utilizar la sumatoria de todas las fuerzas puntuales, pero que sean mayores de la posición inicial de X, es decir, utilizar este operador lógico. El operador lógico se utiliza para poder evaluar solamente los puntos que están después de X, porque estamos ingresando este Q sub f de X como función, es decir, va a evaluar cada uno de los puntos con respecto a X. ¿Y qué es X? Es simplemente los puntos que tenemos divididos de la longitud de nuestra viga. Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, si yo evalúo Q de F en 5 centímetros, por ejemplo? No hay ninguna carga. ¿Por qué? Si vemos acá, la primera carga apenas aparece a los 30 centímetros. Vamos a poner, por ejemplo, a los 29 centímetros. Todavía sigue sin haber una carga porque aparece a los 30. ¿Qué pasaría, por ejemplo, a los 31? Ya debería aparecer la primera carga. Listo, entonces aparece la primera carga de los 10 kilonewtons. Ahora, ¿qué pasa si yo utilizo, por ejemplo, toda la viga, que es igual a 1 metro o 100 centímetros? 100 centímetros y listo. Estoy teniendo menos 5, ¿por qué? Porque está haciendo la sumatoria de todas las cargas puntuales, es decir, 5 menos 10 menos 5 menos 10. Y el resultado va a ser menos 5 kilonewtons. De manera análoga vamos a hacer para las cargas distribuidas, es decir, estamos utilizando una sumatoria que empieza desde I1 hasta el número de filas de Q
son las cargas distribuidas, es decir, son 2. Y vamos a evaluar con respecto a esta fórmula que teníamos acá. ¿Qué de diferente tiene esta fórmula de aquí que la que estoy utilizando en el gráfico? De nuevo tiene un operador lógico para poder evaluar según X. Entonces, hagamos de nuevo el mismo ejemplo que pasa, por ejemplo, en Q sub Q de 10 centímetros. Pues no aparece ninguna carga. La primera carga aparece después de los 10 centímetros. Entonces vamos a probar, por ejemplo, los 11 centímetros. Y ya empieza a aparecer la distribución de esta pequeña carga de aquí. Recuerden que esta es una carga distribuida, entonces va a tener más o menos este tipo de gráfico. Entonces, bueno, lo borramos. Ahora vamos con la ecuación de las cargas cortantes. La ecuación para las cargas cortantes no es nada más que la sumatoria de las cargas puntuales, QF y Q sub Q de X, es decir, lo que yo tengo en la parte de acá. Es decir, estoy sumando este resultado con este resultado para poder tener las cargas Q. Después vamos con la ecuación de los momentos flectores. De la misma manera, la sumatoria de los momentos, lo utilizamos el operador lógico. Vamos a tener momentos flectores que van a ser producidos también por cargas puntuales. Es decir, necesitamos la carga puntual y la vamos a multiplicar por una distancia que va a ser igual a su punto de aplicación. Aquí estamos utilizando X menos el punto inicial de esa carga. Es decir, para poder evaluar a qué distancia está, es decir, este X de aquí menos la distancia hasta la carga puntual. Y vamos a utilizar el operador lógico para poder evaluar de la misma manera que sea solamente en función de X. ¿A qué me refiero con esto? Que por ejemplo, vamos a buscar la 0 centímetros y no hay ningún momento, porque los momentos por cargas puntuales no aparecen hasta que aparezca la primera carga puntual. Entonces la primera carga puntual de 10 está después de los 30 centímetros. Entonces, si probamos por ejemplo los 31 centímetros, aquí ya debería aparecer un momento. Y aquí está el resultado. Coincide con joules porque son las unidades de newton metro. Y listo. De la misma manera vamos a tener momentos flectores que están producidos por las cargas distribuidas. Es decir, la ecuación que tenemos en la parte de acá abajo. Estoy utilizando exactamente esta misma ecuación, pero le estoy agregando el operador lógico. Recuerden que el operador lógico aquí me está ayudando para evaluar solamente las cargas que aparezcan hasta el X que yo ingrese. Entonces aquí tengo la ecuación de la misma manera multiplicado por el operador lógico. Es decir que esta carga distribuida va a tener que ser reemplazada por una carga puntual equivalente. Y esta carga puntual equivalente va a tener a su vez una distancia de aplicación de la viga y esa distancia nos está generando un momento flector. Después vamos a la sumatoria de momentos flectores, que no es nada más que la sumatoria total de cada uno de estos momentos. Los momentos puntuales, los momentos producidos por cargas puntuales y los momentos producidos por cargas distribuidas. Después he utilizado un componente chart para poder graficar el diagrama Q y M. Entonces, aquí estoy utilizando para los X, estoy graficando dos funciones, Q de X y M sub Z de X. Entonces, para el primer X y para el segundo X he utilizado esta variable, que es nuestra variable de la distancia total de la viga en centímetros. Aquí la he dividido para centímetros para que se pueda ver en la escala. He graficado Q, que es la gráfica azul, y los momentos flectores, que es la gráfica verde. Aquí la he multiplicado por 10 porque cuando se utiliza el componente char en MATCAD, a veces la escala no coincide con lo que nosotros necesitamos dibujar, sobre todo cuando utilizamos varias gráficas dentro de una sola. Entonces, ¿qué pasaría si yo, por ejemplo, le quito este 10,
la escala se pierde y no se nota realmente. Entonces necesitaría hacer dos gráficas por separado o agregarle un factor de conversión para que la escala quede adecuada. Listo, la segunda parte consta de las cargas distribuidas que no son constantes, es decir, que son un Q de X que está gobernado por una función. En este caso, mi función es esta ecuación de aquí. Puede ser cualquier otro tipo de ecuación. Esta ecuación simplemente es por ejemplo y es la misma ecuación que he estado utilizando en los tutoriales pasados. La pueden revisar. Entonces, bueno, aquí lo primero que estoy haciendo es que ya no está el Q, ya no es, ya no son dos valores, sino que es una función de X. Aquí se puede ver la diferencia de cómo escribir el Q en la parte de arriba. Q, dos puntos igual, y le asigné el valor menos 20 y 40. En la parte de aquí, a este Q1, le he puesto X entre paréntesis para asignar a manera de función. Ojo que esto tiene que estar más abajo que este Q de X para que MATCAD lea este valor. En este caso lo que yo les quiero mostrar es que sin importar que lo escriba como función, puedo llegar exactamente a los mismos resultados que la gráfica de acá, siempre y cuando Q si sean una constante, es decir, dos valores. Vamos a necesitar utilizar integración. Esta fórmula la pueden encontrar en fuentes bibliográficas. Lo que es necesario aquí es utilizar nuestros valores, nuestros operadores lógicos para poder asignar los valores solo hasta z. De la misma manera voy a necesitar definir los límites de integración que van a ser desde 0 hasta estos valores de acá, que los estoy evaluando en la parte de aquí con un operador if. Es decir, aquí pueden venir a la parte de programación y agregar este bloque de programación y seguir utilizando estos comandos en la parte de acá abajo. Si quieren más detalles sobre este operador lógico, lo pueden ver en los videos anteriores de esta lista de reproducción. Lo siguiente es la sumatoria de momentos, que es exactamente lo mismo. Estoy sumando los momentos m sub z a m sub z de f, y en la parte de aquí estoy utilizando esta última función que está en la parte de acá. Para la carga cortante voy a necesitar derivar este momento. Si ustedes revisan la parte matemática, la parte teórica de estas gráficas, siempre va a ser la gráfica del momento, la gráfica del momento flector va a ser de un orden superior al de la carga cortante, por eso es necesario derivar. Entonces, en la parte de aquí estoy utilizando el diagrama Q y M. Si yo lo abro, aquí se nota que estoy utilizando los dos tipos de momentos, el momento de la parte de arriba de la parte A y el momento que acabé de calcular a través del proceso de integración. Y las dos gráficas coinciden. Coinciden ¿por qué? Porque sin importar cuál sea la fórmula que yo estoy utilizando, voy a llegar a los resultados siempre y cuando yo utilice Q constantes. Ahora, ¿qué pasa si yo, por ejemplo, subo este valor de Q1 de X a la parte de arriba? Me va a aparecer aquí en este cuadro verde que está avisándome que estoy redefiniendo la función. Es decir, estoy asignando una función a los valores de Q. Si voy a la parte de abajo, las gráficas ya no coinciden porque ahora una está graficando para los valores constantes y la otra me está mostrando la gráfica de los valores para cargas que están gobernadas por funciones. Si yo abro acá, voy a abrir la carga cortante y en la parte de calculation puedo habilitar esta región y aquí está el gráfico de la carga Q. Esto para el caso de cuando no son constantes. Esto es un poquito más complicado, pero bueno, igual se puede resolver con ecuaciones relativamente sencillas. Simplemente tienen que entender que son constantes cuando simplemente se les asigna dos valores y no son constantes cuando están gobernadas por ecuaciones. Las gráficas van a diferir.
Bueno, finalmente quiero hacer una comprobación rápida. Aquí tengo una graficadora, esto es de MediaSolids, y aquí están mis cargas puntuales. La primera es una carga positiva de 10 kilonewtons, luego la segunda de menos 5, menos 10. Aquí puedo ver las cargas distribuidas que son de menos 20 desde 10 a 40, de menos 20 desde 10 a 40 y la segunda de 70 hasta 100. Esto es una viga empotrada desde el lado derecho. Y los momentos, un momento positivo, es decir, positivo en el sentido horario, y este el negativo. En cuanto al signo de los momentos, esto es por convención. Entonces, en MATCAD lo estamos manejando, en MD lo estamos manejando así. Lo he graficado y aquí puedo ver los resultados. Voy a comprobar, por ejemplo, la carga cortante y puedo ver la distribución, que es la que yo tengo acá. Y de la misma manera voy a bloquear ahora la carga cortante y voy a graficar el momento flector. Y listo. Aquí puedo ver mi gráfica del momento, que coincide con esta gráfica del momento que está en la parte de acá. Como ya les había comentado antes en esta lista de reproducción, la idea es empezar con la parte básica de estática para poder avanzar a cálculos más avanzados de estructuras o resistencia de materiales, y donde nosotros dominemos cada uno de estos puntos para saber qué es lo que estamos calculando y cómo se llega, con qué ecuaciones se llegan a estas gráficas. Si vemos por acá en el MD Solids, obviamente es más fácil ingresar los datos y grafica directamente. La diferencia es que cuando utilizamos programas como estos, estamos limitados a las opciones que el programa nos dé. Mientras que cuando utilizamos, por ejemplo, Python o MATCAD, somos nosotros los que estamos desarrollando la hoja de cálculo y le vamos a dar tantas opciones como nosotros deseamos. Entonces, la idea es partir de esto, de estas gráficas básicas, para luego que estas gráficas y estos resultados poder utilizar para otros cálculos más complejos. Es por eso que yo utilizo MATCAD, por ejemplo, para este tipo de gráficas. Espero que esté todo entendido y esto sería todo por este video.